Punto. Odio Almohadilla 5. Dificultad para buscar. Parecería que este es el camino hacia la felicidad automovilística. Compra un coche premium potente y rápido, por la mitad del precio de un crossover chino compacto. Pero muchas reseñas de los últimos años contienen una descripción de una larga y difícil búsqueda de una opción adecuada. Examinamos más de 30 coches y nos dimos cuenta. Coches no calificados, no más de 2 propietarios, sin accidentes, título original, en Moscú en un precio de hasta 1 millón simplemente. No. Revisé alrededor de 100 anuncios, no me molesté en la configuración. Miré el segmento de precio promedio en términos de precio. Miré 5 autos que recién se pusieron a la venta. Todos ellos francamente requieren gran... Aquí es donde el perro rebuscó. Los Audi Q5 anteriores al rediseño tienen una serie de vulnerabilidades que definitivamente requerirán una intervención seria en ciertos kilómetros. Por supuesto, se puede esperar que el propietario anterior ya haya resuelto las situaciones más atroces, con fugas de aceite, estiramiento de la cadena de distribución y caja de cambios robótica. Pero incluso si el automóvil que está observando tiene un historial de reparaciones absolutamente transparente, y definitivamente ve que el propietario anterior ya cambió la cadena, el pistón y reconstruyó la caja, esto todavía no significa nada. Es muy probable que ya sintiera la necesidad de repetir todas estas costosas operaciones y otros sistemas comenzaran a recordar su existencia, por lo que decidió trasladar todos estos costos a los hombros del próximo propietario. Muchas revisiones recomiendan comprar versiones diésel o automóviles fabricados después de 2012. Tienen un pistón reforzado, no sufren un consumo de aceite catastróficamente alto, y la cadena de los motores de tercera generación está equipada con un tensor mejorado y se instala hidromecánica ZF en lugar de un robot. Eso es todo. Pero estas máquinas ya son mucho más caras, a pesar de que también pueden requerir inversiones. Además, todos insisten unánimemente en que es necesario buscar las configuraciones más ricas. Son las que te hacen sentir toda la calidad superior del cucu. Pero hubo un tiempo en que los coches de la generación R8 todavía se vendían en las salas de exposición, los compradores simplemente se volvían locos con el coste de las opciones adicionales. La cámara de visión trasera, los asientos traseros con calefacción, el volante con calefacción, y muchas otras pequeñas cosas muy útiles que han estado incluidas durante mucho tiempo en el paquete básico tuvieron que pedirse y pagarse por separado, lo que resultó en un precio muy elevado. Bueno, al poner a la venta un automóvil de este tipo, el propietario, razonablemente, quiere recuperar al menos parcialmente sus costos. De todo esto solo hay una conclusión. Es muy difícil comprar una copia viva y exitosa del Audi Q5, no se recomienda categóricamente comprar este automóvil con el último dinero, y lo más probable es que después de la compra tengas que hacerlo. Invierta entre 150 y 200.000 en el automóvil en poco tiempo. Amor Almohadilla 5. Audi es estatus. Y sin embargo, Audi no es solo una marca, es historia, ingeniería, historia deportiva y estatus. Y el estatus de la marca también afecta el estatus del propietario. No es de extrañar que muchas veces la correa de transmisión, a la hora de comprar, sea la opinión de la esposa. Lo compré, seducido por la imagen del Audi, y mi mujer lo consiguió y se comió toda la calvicie. Y el Q5 realmente ofrece a los propietarios una muestra del escalón más alto del mundo del automóvil. Un Audi es un Audi. El premium se siente en todo. Interior, confort, control. Todo se siente premium. Después me subo al Kia Ceed casi nuevo de mi esposa e inmediatamente siento una gran diferencia de clase. Pero ¿cómo no puede haber un pero? Si quieres vivir bellamente, paga. Odio Almohadilla 4. Costo de mantenimiento y reparaciones. Hay que decir que los autores de las reseñas difieren en sus estimaciones sobre el coste de mantenimiento del Audi Q5. Algunas personas piensan que todo es bastante normal y factible, quizás un poco más caro que en el caso de las marcas masivas, pero por eso es premium. Otros no escriben nada en las revisiones, pero anotan el costo de mantenimiento en la lista de deficiencias. Otros están abiertamente indignados. El coste del servicio es excesivamente alto. Durante 5 años de propiedad, invertí el segundo costo del auto en mantenimiento. Estoy de acuerdo en que el coche es sencillamente bonito, pero solo si alguien paga por su funcionamiento y el propietario solo lo conduce. El costo de mantenimiento también se llama diferente. Algunos escriben que el precio del mantenimiento es de 9 a 18.000, otros, que no es más de 12 a 13, otros, de 20 a 35.000, o incluso más. A4 me costó 38.000 rublos. Vale la pena escuchar las recomendaciones para reducir al menos a la mitad el intervalo de servicio respecto al recomendado, es decir,
de 15 a 7,5 mil kilómetros. Está claro que esto aumentará seriamente los gastos anuales, aunque le evitará reparaciones tan costosas como la sustitución de la mecatrónica de la caja y el grupo de pistones del motor. La situación con las reparaciones en curso es aún más grave, porque todo lo hecho por el hombre tiende a romperse. Pero, como señalaron los propietarios, en 2021 los precios de las piezas de repuesto de la empresa Volkswagen aumentaron aproximadamente entre 1,5 y 2 veces. Al mismo tiempo, muchos propietarios escriben que el Q5 es muy reacio a aceptar repuestos no originales, especialmente de origen chino y malasio. En principio, puedes optar por modelos no originales producidos en la UE, pero tampoco son tan baratos. Las reparaciones de carrocería son muy caras. Por ejemplo, los autores de las reseñas escriben que la tapa del maletero original de aluminio, imprimada, sin vidrio ni plástico, cuesta al menos 95.000 rublos, y el ala cuesta como un ala, pero de Boeing. En muchas revisiones, los propietarios señalan que la única forma de resolver este problema, de forma relativamente presupuestaria, es encontrar la pieza necesaria durante el desmontaje. En general, es mejor no sufrir un accidente con un Q5. Según los propietarios, si está pensando en comprar un Audi Q5 con un kilometraje de unos 150.000 kilómetros y al mismo tiempo espera conducir otros 100.000, entonces debe estar preparado mental y financieramente para inversiones importantes. Reemplazar el cadena de distribución 2 veces, reemplazando el filtro de combustible 1 vez, cambiando el aceite de la caja de cambios 1 a 2 veces, reemplazando el radiador 1 vez, reemplazando la bomba, y, desafortunadamente, es posible capitalizar el motor 1 vez, y reemplazar el motor de la estufa 1 vez. Por supuesto, este es, por así decirlo, el pronóstico más negativo, incluso en el caso de la compra de un automóvil pre-restyling. Pero incluso si decide desembolsar el dinero y comprar un automóvil 2013 a 2015, debe seguir algunas reglas simples. En primer lugar, es imperativo comprobar la tensión de la cadena de distribución. Para ello hay un enchufe especial en la parte delantera del motor. Cuando el tensor suba 6 muescas, cambie la cadena inmediatamente. Se debe cambiar el aceite en la hidromecánica ZF y junto con el filtro. Vale la pena prestar especial atención al estado de la carcasa del termostato con la bomba y el tanque de anticongelante. Su vida útil es de aproximadamente 50 a 60.000 km. Si aparecen grietas, cámbialas sin piedad. No todo el mundo sabe que este automóvil tiene un filtro de combustible que debe cambiarse cada 60.000 km. Está ubicado directamente en el tanque de combustible. En general, vale la pena reservar unos 100.000 de inmediato y estar preparado para desembolsar dinero. El futuro. Como escribió uno de los propietarios en su reseña, si gana menos de 100 a 150.000 al mes, busque algo más simple. El año pasado me costó unos 200.000 solo para reparaciones y consumibles, sin averías graves ni accidentes y sin tener en cuenta impuestos y seguros, más unos 150.000 para gasolina. Amor Almohadilla 4. Diseño atemporal y tamaño perfecto. De hecho, no encontré ninguna reseña en la que los autores escribieran que compraron el Audi Q5 simplemente porque se enamoraron del aspecto de este coche a primera vista. Al mismo tiempo, los propietarios valoran mucho el diseño en sí. Estricto, clásico, lacónico, pero lo más importante, eterno. No es casualidad que la apariencia del automóvil no haya cambiado de 2009 a 2017, y que la segunda generación del Q5 se hizo muy similar a la primera. El diseño del coche sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Incluso ahora el Q5 con esta carrocería parece moderno. El Q5 es el que más me gusta en términos de diseño, especialmente las luces traseras. Se ven muy bonitos en la oscuridad, escriben en sus reseñas y quizás podamos estar de acuerdo con ellos. Y según muchos, el coche luce mejor con el kit de carrocería S-Line, sobre llantas de 20 pulgadas. Pero no solo son importantes las líneas trazadas con precisión del cuerpo excepcionalmente armonioso creado por Christian Winkelmann. Muchos críticos señalan que el Q5 tiene el tamaño óptimo, y el tamaño, como sabemos, importa. El Q5 es un coche bastante grande, pero no grande. Puedes acostumbrarte a sus dimensiones en casi un día. Además, el coche es lo suficientemente compacto como para maniobrar fácilmente en el tráfico de la ciudad, y su propietario no tendría muchos problemas para encontrar plazas de aparcamiento. No es una barcaza como la Q7, ni un Golf con esteroides como la Q3, pero si pones la caja en el techo, entonces 4 de ustedes con equipo de esquí y snowboard, y un montón de cosas más, pueden.
Sube cómodamente a una montaña rusa en Sochi. Odio almohadilla 3, pintura débil, problemas de visibilidad, ruido y techo de cristal. Incluso los automóviles más confiables tienen fallas. Pueden no considerarse graves, pero pueden causar irritación grave a los propietarios. ¿Qué podemos decir del Audi Q5, cuya primera generación mostró un montón de enfermedades infantiles causadas por errores de diseño? Pero hablaremos de estos problemas graves un poco más tarde, pero por ahora hablemos de las pequeñas cosas desagradables. Comencemos con el hecho de que en muchas revisiones los autores notan una capa de pintura débil. Aparecen astillas incluso en las piedras más pequeñas. Tierra, ramitas, hierba alta y dura, todo esto raya instantáneamente. El parachoques delantero está muy pulido con chorro de arena, requiere pintura después de 4 años. Y la parte inferior de las puertas, la pintura está desconchada en todo el coche. Los propietarios están especialmente molestos por la pintura que sale volando del área negra brillante debajo de la matrícula en el parachoques delantero. Se reemplaza junto con la falsa parrilla del radiador, la misma que los aros de Audi, y esta pieza cuesta al menos 40.000 rublos. Otro motivo de decepción es el techo de cristal, naturalmente si estaba incluido en el paquete. En primer lugar, puede empezar a gotear. En segundo lugar, su sección de apertura comienza a crujir y atascarse con el tiempo. En invierno, el techo de cristal cruje constantemente. Este año este crujido se mantuvo en verano. Incluso hubo casos en los que el vidrio del techo simplemente se desmoronó en un clima helado. A los tiradores de las puertas tampoco les gusta el polvo y la suciedad, especialmente en el lado izquierdo. Se atascan en la posición abierta y no quieren volver a subir. Algunas personas pueden restaurar la funcionalidad del mecanismo utilizando WD-40 y lubricante de silicona, mientras que otras tienen que buscar un reemplazo. En general, los propietarios están satisfechos con la visibilidad del Q5, excepto la vista hacia adelante y hacia la izquierda. Está limitado por los anchos pilares A. Tuve una sensación especialmente desagradable la primera vez, cuando una persona en un paso de peatones se encontró de repente junto al coche cuando yo giraba a la izquierda. Bueno, y el confort acústico en la cabina. Aquí las valoraciones de los propietarios difieren diametralmente. Alguien escribe que el aislamiento acústico no solo es malo, sino muy malo. Alguien piensa que no es nada, pero no se corresponde del todo con el estado del automóvil, y alguien afirma que es simplemente excelente. El aislamiento acústico está más allá de todo elogio. Puedes sentirlo especialmente cuando bajas la ventanilla. Sin embargo, muchos mencionan que también se ocuparon de este tema. Insonorizar las puertas, insonorizar la tapa del maletero. Sin esto, era algo ruidoso. Amor Ena. 3. Interior y comodidad de marcha. En casi todas las revisiones, los autores destacan el mayor confort y la muy alta calidad, tanto de los materiales de acabado, como del ajuste de los paneles internos. Incluso los propietarios de coches no muy jóvenes se alegran de comprobar la ausencia total de chirridos y grillos. La piel es densa, resistente y luce genial incluso después de 10 años, si se la ha cuidado. La gama de ajustes le permite seleccionar la posición del asiento del conductor, independientemente del tamaño del cuerpo. Los propios asientos de la primera fila son cómodos, duros al estilo alemán, pero permiten pasar muchas horas en ellos sin signos de cansancio. Solo la posición bastante erguida del asiento plantea dudas, pero esto solo se aplica a aquellos conductores que están acostumbrados a viajar reclinados. Por supuesto hay algunas quejas y muchas de ellas se refieren a las unidades principales. Por ejemplo, los propietarios llaman completamente obsoleto al Audi Sound System, con un montón de botones y una pantalla monocromática, y si el automóvil tiene un sistema MMI con más funciones, entonces carece de un joystick, con el que funcionan los mismos sistemas en los sedanes de este tipo. Las marcas están controladas. Además, a los propietarios les molesta que la música del teléfono solo se pueda reproducir a través del cable auxiliar, aunque el teléfono en sí, para conversaciones con manos libres, también se puede conectar a través de Bluetooth. No es casualidad que haya muchas discusiones animadas en Internet sobre la sustitución de unidades principales estándar por cabezas de Android de China, porque con tal reemplazo es posible instalar una navegación normal con atascos y reproducir música de diferentes fuentes. Las valoraciones del espacio interior también son ambiguas. Alguien escribe que, con una altura de 185 centímetros, apenas podía sentarme detrás de mí, es estrecho y estrecho detrás del volante, que hay muy poco espacio en la cabina, especialmente en la parte trasera, y los niños incómodo allí. Para algunos, la falta de espacio en la cabina del Q5 fue el principal motivo de la venta, otros piensan que todo está bien,
5 personas no son muy cómodas, pero 4 adultos pueden viajar con bastante comodidad. Los propietarios valoran el maletero de forma bastante positiva. En él caben 3 maletas, un frigorífico portátil, 2 patinetes para niños, 4 sillas y una mesa, plegables, una tienda de campaña, un colchón inflable, una estufa, vajilla con olla, bomba y 2 mochilas. Fuimos 5 de nosotros a Sheremetyevo, yo, mi esposa y mis 3 hijos, de 3, 7 y 15 años. En el maletero caben 2 maletas, las Samsonite más grandes, 2 medianas y una pequeña, además de un cochecito. Solo hay pequeñas quejas sobre la falta de contenedores para objetos pequeños y la imposibilidad de plegar completamente el asiento delantero, por lo que es mejor llevar objetos largos como esquís en el techo. Afortunadamente hay rieles en el techo. Por último, un parámetro tan importante como el confort de conducción. Aquí tampoco hay una unidad total, incluso hay valoraciones absolutamente críticas. Carro de madera, en cada desnivel mayor de 5 milímetros saltas hasta el techo. La suspensión es quizás lo más incómodo de todo lo que tuve para seguir adelante. Al pasar por encima de los badenes, todo el coche rebota ruidosamente. Pero aquí los críticos siguen siendo una clara minoría. La mayoría de la gente considera que la suspensión del Q5 no es ni dura ni blanda. Es lo suficientemente denso como para ofrecer un excelente manejo, pero al mismo tiempo permite recorrer largas distancias sin problemas ni sensación de fatiga. Este es el primer coche en el que conduje 1000 kilómetros sin parar, y aún podía continuar. Me lo pasé genial en la carretera. La suspensión consume mucha energía y es suave, y la suspensión neumática en las carrocerías más nuevas es simplemente maravillosa. Según los propietarios, incluso con llantas de 20 pulgadas se puede conducir con mucha comodidad, aunque la instalación de neumáticos de perfil más alto mejora la suavidad de la marcha. Sí, al coche realmente no le gustan los pequeños baches, pero al mismo tiempo atraviesa a los policías sin problemas, y las fuertes aceleraciones verticales se transmiten a la columna. En general, en buenas carreteras, el Q5 proporciona muchas emociones positivas, especialmente a los afortunados propietarios de niveles de equipamiento con techo de cristal abatible. En verano, me encanta abrir el techo del Q5, mirar el cielo azul con nubes blancas, el follaje verde, la sensación plena de un descapotable, solo que sin corrientes de aire ni polvo en la cara. Odio Almohadilla 2. Oh, ese robot. A principios de los años 2000, la aparición de cajas robóticas preselectivas tuvo el efecto de la explosión de una bomba. Los diseñadores estaban llenos de entusiasmo. Después de todo, los robots permitieron mantener la comodidad de las transmisiones automáticas hidráulicas tradicionales, con la eficiencia y la dinámica de las transmisiones mecánicas. Por eso, Audi, al crear el crossover Q5, se basó en una caja de cambios con embrague húmedo DSG-7DL501, adaptada para una disposición longitudinal del motor, y recibió su propia marca S-Tronic. Esta caja se convirtió en la principal tanto para el motor turbo de 2 litros producido en serie con una capacidad de 211 caballos de fuerza como para el 6 en forma de V de 270 caballos de fuerza. Pero las quejas y solicitudes de reparaciones en garantía comenzaron a llegar casi de inmediato. Para algunos compradores, las cajas comenzaron a fallar casi unos días después de que el automóvil saliera de la sala de exhibición. Básicamente, 2 componentes sufrieron. El embrague doble, que no duró 150.000 kilómetros durante la garantía, y a menudo requirió reemplazo entre 30 y 50.000. Y la mecatrónica, la unidad electrohidráulica, a la que se le confía la función de control directo del cambio de marcha. Si profundiza en las revisiones, en el historial de muchos Q5 puede encontrar la frase «reemplazo de la caja en garantía». Naturalmente, los compradores del mercado secundario ya han quedado fuera del campo de la garantía. Entonces los propietarios estallaron con estas líneas llenas de dolor. El kilometraje superó los 90.000 km y entonces alguien llamó al fondo. S-Tronic. Pensé y fui a hacer un diagnóstico. Veredicto. Reemplazo de la mecatrónica con todos los pasteles. Casi 300.000 rublos. Choque, mocos, nervios. O esta historia. Compré el auto en febrero, y en mayo hizo calor, y la caja de cambios comenzó a dar tirones por el calor. La primera vez que se sacudió pensé que alguien me había chocado, y la segunda vez que se sacudió tan fuerte que mi esposa se puso a llorar al volante. Pero el Q5 es un coche dinámico y lo compran para aprovechar esa dinámica. Por eso, las recomendaciones son cambiar el estilo de conducción, no arrancar bruscamente en los semáforos, y cambiar al cambio manual en los atascos, para que la caja de cambios no salta constantemente de primera a segunda y viceversa.
son percibidos por los propietarios con irritación y desconcierto. ¿Por qué compré un Audi para conducir como un abuelo jubilado? Está claro que no todos los propietarios tuvieron mala suerte, y terminaron con una revisión completa, por la que por cierto se pueden pagar 200, 300 o 450.000. También hay quienes afirman que S-Tronic es la mejor caja de cambios del planeta, y no causa ningún problema, si por supuesto se reduce el intervalo de cambio de aceite a 25 a 30.000 kilómetros, se cambia la unidad de embrague cada 80 a 90.000, y preferiblemente, en un servicio decente que no te robará. Pero muchos no lo creen. Nunca podrás relajarte al 100% y disfrutar al máximo del control, constantemente te esperarán algunos trucos sucios. Del robot. Aunque si tienes 200.000 rublos disponibles en tu cartera, lo cual no te importa, entonces no deberías preocuparte. Amor almohadilla 2. Consumo de gasolina. Lo diré de inmediato. Ninguno de los autores de la reseña, independientemente del motor que haya debajo del capó de su cuco, se queja de apetito excesivo ni menciona el consumo de combustible como una de las deficiencias del modelo. Naturalmente, los principales elogios provienen del coro amistoso de conductores diésel. Los propietarios del 2,0 TDI, de 170 caballos, están contentos como elefantes. El consumo de combustible en carretera es de 6,5 a 7 ELA/100 km, en ciudad de 9 a 10 km. Solo un cuento de hadas. El consumo real en la ciudad es de 10 a 11 litros en invierno, teniendo en cuenta la calefacción, y de 9 litros en verano. En carretera, 6-6,5 litros, a una velocidad de 100 a 110 km por hora. La alegría de los propietarios de motores diésel de 3 litros, que registran consumos en carretera de unos 8, y en ciudad de 11 a 12 LA/100 km, es aún mayor. El motor TDI 3,0 es probablemente el mejor de todos, que se inventó en el mundo. La relación entre consumo de combustible y potencia es única. En cuanto a los numerosos propietarios del Q5 Pre-Restyling con motor de gasolina TFSI, de 2 litros y 211 caballos, tampoco les molesta el consumo medio, que normalmente no supera los 11 a 12 LA/100 km. O por el consumo en carretera, 7 a 8 LA/100 km. La reserva de combustible en el depósito suele ser suficiente para más de 700 km. A veces hay quejas de que el consumo es demasiado alto en el tráfico urbano denso, consume 15 litros en ciudad, pero más a menudo se oyen cifras del orden de 10-11 ELA/100 km. Naturalmente el consumo en determinadas condiciones depende en gran medida del peso del pie sobre el acelerador. El V6 de 3,2 litros por supuesto tiene un apetito ligeramente mayor, pero los propietarios de estos coches por regla general no tocan este tema en absoluto. Sabían de antemano en qué se estaban metiendo. Pero a menudo surgen discusiones bastante acaloradas entre los propietarios de automóviles de gasolina rediseñados con motores de 2 litros y transmisiones automáticas hidromecánicas. Algunos escriben que el consumo en la ciudad, incluso en los atascos de Moscú, no supera los 12 L/100 km, y en la carretera es posible llegar a 8, 7 o incluso 6 litros por 100, como se conduzca. Otros argumentan furiosamente. ¿El consumo es de 10 litros? Me río en tu cara. 13 litros en carretera, es decir, si se empuja con el pie, el consumo medio es de 15 a 17 litros. El consumo es de unos 20 a 25 litros, por lo que es un coche muy voraz. El consumo es como el de un camión vacío. Sin embargo, una estimación equilibrada se parece a esto. En la ciudad, Moscú con atascos habituales, unos 12 litros. En verano, cuando todo el mundo se va de vacaciones y hay menos tráfico, el consumo es de unos 11 litros. Pero en los atascos de los viernes, aumenta hasta los 13 ELA/100 km. En la carretera a una velocidad de 80-90 km por hora, el consumo puede caer por debajo de los 9 litros, pero antes del primer adelantamiento, si conduce a 100 a 115, se mantiene dentro de los 10 litros, a partir de 120, no más de 10,5 litros por 100. Odio almohadilla 1. Quemador de aceite, cadena extensible y confiabilidad general. Y Ferdinand Piëch decidió crear motores turbo, ligeros y potentes, y pensó que sería bueno. Pero al principio había una palabra, y esa palabra era Maslozor, así podría ser el evangelio de Volkswagen. De hecho, prácticamente ni una sola revisión del Audi Q5 está completa sin mencionar el glotón del aceite, es decir, el consumo excesivo de aceite.
En el peor de los casos, hay una historia sobre cómo se desarrolló la enfermedad y cuánto costó el tratamiento. En el mejor de los casos, el autor escribe que tuvo suerte y no encontró este problema. En la vida real, el problema se parece a esto. Me cansé del consumo irreal de aceite. Una vez a la semana se vertía 1 litro en el coche, aunque no había posquemador ni carreras. Fui varias veces a la estación de servicio. Me hicieron una medición de control. Pero después de 855 kilómetros, el motor dijo: «Dame aceite, maestro». Fui al centro de servicio. Otra medición de aceite y una revisión completa del motor. De hecho, el problema solo se puede resolver radicalmente reemplazando completamente el grupo de pistones, y esto no es nada barato. Los propietarios están tratando de ahorrar dinero en reparaciones de diferentes maneras. Descarbonizan, cambian los sellos del vástago de la válvula, pero el problema no desaparece por completo. Lo que más alarmó a los propietarios de automóviles pre-restyling con motores de gasolina Gen 2 fue que los técnicos de servicio asomaron la nariz a la documentación, demostrando que el consumo de hasta 1 litro cada 1000 kilómetros se considera normal. Pero todavía tenemos que abordar esta cuestión. ¿Qué le parece revisar un motor premium con un kilometraje de 11.000 debido al consumo de aceite? Y esto es un hecho. El peor coche de mi vida. Todo empezó cuando lo llené de aceite. Y en una carretera sinuosa de Sochi, a 100 kilómetros de distancia, se comió 1 litro de aceite. 1 litro cada 100 kilómetros, Carl. En este contexto, parece absolutamente normal la recomendación de prestar atención a los motores con encendido por compresión. Si ya ha decidido comprarlos, por favor, lleve solo diésel, así al menos podrá venderlo más tarde, o desembolsar el dinero por restyling. Allí, los motores de gasolina tienen global. No parece haber ningún problema con el quemador de gasóleo. Pero la ausencia de un problema global no significa que uno esté protegido del glotón del petróleo. Esto es lo que escribe el propietario de un Q5 de 225 caballos producido en 2014. Lo peor sucedió cuando había recorrido 105.000 kilómetros. De repente el coche empezó a consumir aceite como loco. El consumo aproximado es de 1 litro cada 1000 kilómetros. Una inspección mostró depósitos de carbón en el segundo cilindro y algunos problemas en el cuarto. Pero los problemas de TFSI no se limitan a un solo consumidor de petróleo. Un mecanismo de sincronización con una cadena poco fiable no causa menos problemas. Se estira como una braga elástica, escriben irritados en las reseñas los propietarios de automóviles anteriores al rediseño. Realicé una revisión importante del motor. La cadena saltó, las válvulas estaban dobladas, cambié los árboles de levas y el cigüeñal. Resultó que se trataba de una enfermedad infantil de este motor. En general, la inspección periódica del estado de la cadena y el tensor es obligatoria, ya que la operación de reemplazo de la cadena en sí, hasta hace poco, no costaba más de 55.000 rublos, lo que quizás no sea tan poco, pero sí varias veces más barato que una revisión importante. En comparación con los problemas del motor, otros fallos que son bastante comunes en el Q5 parecen meras bagatelas. Una bomba de agua con fugas, una carcasa del termostato agrietada, cojinetes de las ruedas delanteras, cuya vida útil en las primeras versiones no llegaba a los 30.000 km, morder el volante. Esto se puede solucionar reemplazando el travesaño, aunque a veces todo el eje de dirección necesita ser reemplazado. El sistema eléctrico, que hay muchos, y que con el tiempo puede, como dicen en Odessa, comenzar a hacer cabeza. Por ejemplo, he recibido repetidas quejas sobre problemas con el limpiaparabrisas trasero, o con los servos de ajuste de los asientos. Las razones pueden ser muchas y no son fáciles de identificar. Por ejemplo, la corrosión de los cables debido a la humedad que se acumula debajo del asiento del conductor. En principio, la lista de fallos que puede encontrar el propietario de un Kushka se puede ampliar durante mucho tiempo. Como resultado, los autores de reseñas de coches anteriores al rediseño a menudo enumeran la falta de fiabilidad como una de las principales deficiencias. Las críticas suenan con valoraciones muy duras y categóricas. El peor coche que he tenido en mi vida. El auto es una completa mierda. Me arrepiento de haber desperdiciado el dinero. Nunca volveré a comprar. Después de esta experiencia, Audi es un tema cerrado para mí. Nunca compres un coche como este. Los ejemplos individuales de funcionamiento a largo plazo bastante libre de problemas, y de alcanzar un kilometraje de 250 a 300.000 kilómetros, no cambian el estado de ánimo general. En el mejor de los casos, los autores escriben que cuando no se avería parece un buen coche. Pero con el rediseño, la actitud cambia drásticamente.
y los autores de reseñas comienzan a mencionar la confiabilidad en la lista de ventajas. Un auto excelente, el mejor que he tenido. Este es el mejor crossover que he tenido. Uno de los coches con menos problemas que he conducido. Amor almohadilla 1. Manejo y dinámica en todas las condiciones. La primera sensación es genial. El auto es un huracán. Al realizar una maniobra, no tienes que pensar en ¿tendré tiempo? ¿No tendré tiempo? Tienes tiempo y hazlo. Todo en ella es maravilloso. Dinamismo, carisma, carácter, o cómo conduce. Sí, casi todos los propietarios, con la excepción de muy pocos críticos que solo confirman la regla general, consideran que las principales ventajas del Audi Q5 son la dinámica y el manejo, independientemente del motor con el que esté equipado el coche. Los propietarios notan una estabilidad muy alta a altas velocidades, y al mismo tiempo, la capacidad de conducir de manera pausada e impresionante. Este automóvil le permite conducir tranquilamente a un ritmo relajado, y, si es necesario, de manera agresiva, pero al mismo tiempo conducir con comodidad y confianza. En ciudad y a altas velocidades en pista, los propietarios de vehículos diésel están especialmente entusiasmados. De hecho, parece que el motor diésel no da motivos para esperar una agilidad especial del coche, pero el elevado par lo dice claramente. La dinámica de un coche que pesa 2 toneladas. Una combinación de 3,0 TDI de 239 CV y 500 metros Newton con un robot es solo una bomba. Tracción del tanque desde abajo, 6,5 S a 100 km por hora. Y no importa si vas cuesta arriba o no, adelantas a la columna sin darte cuenta. El excelente manejo se puede llamar otra garantía de seguridad, pero qué, y casi todos elogian el manejo del Q5, y ciertamente nadie regaña. Obediente. Se maneja bien en cualquier curva, incluso si no lograste ralentizar el tiempo. Escucha atentamente el volante, como si estuviera esperando mis órdenes. Muy amigable para el conductor. La estabilidad en carretera, la dinámica y el manejo se deben en gran medida al sistema de tracción total 4. Es gracias a esto que se garantiza una cierta omnívora carretera. El automóvil mantiene constantemente su trayectoria en verano e invierno, tanto en asfalto como en una niveladora. Los propietarios se sorprenden especialmente de lo eficaz que es en la superficie. No está del todo claro cómo se conduce en una carretera helada, si incluso es difícil caminar sobre ella, es muy resbaladiza. Al mismo tiempo, el automóvil conserva algunos hábitos de tracción trasera, lo que le permite girar rosquillas o correr por una rotonda. Pues bien, si las capacidades de 4 aún no son suficientes, el sistema de estabilización entra en juego de forma silenciosa y delicada. Además, gracias al sistema 4 y a una distancia al suelo bastante importante, para los crossovers de 200 mm, el Q5 se siente seguro en la nieve y en calles cubiertas de nieve, en estacionamientos no despejados, e incluso en los campos después de una nevada. Debido a las fuertes nevadas que paralizaron no hace mucho tiempo en la región de Tver, viajé especialmente a través de la nieve. El coche se conduce más que decentemente. La capacidad de cross country es excelente. Solo aterricé en los rápidos una vez, pero salí solo en 20 minutos, arando la mitad del campo. Y todo esto en conjunto da a los propietarios motivos para escribir que las emociones que experimentan al volante, el placer que obtienen al conducir, pagan con creces todos los costes y compensan todas las deficiencias. Y muchas reseñas terminan con un simple consejo: si encuentras uno vivo, tómalo, no te arrepentirás. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en